Muy buenas, Feliz. Bienvenida al podcast de Médicos Mediáticos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, súper interesante. Así que ahí vamos. Vamos allá. Bueno, ya he hecho una pequeña presentación sobre ti, pero cuéntanos, ¿quién es Felipe Paganti? Bueno, Feli Paganti, yo soy periodista, me recibí ya en 2020 en comunicación periodística en la UCA, la Universidad Católica de Buenos Aires, y ahí empecé, ya estando en la universidad, toda una carrera en CNN, después en Clarín, y en diferentes medios colaborando, y a la par que yo estaba en CNN, empecé que también estaba terminando la universidad y un poco caótico, terminé la universidad y a la par trabajaba en CNN y a la par empecé a crear contenido para mis propias redes sociales. Y ya de ahí eso, mis propias redes me llevaron después a Clarín y al resto de los trabajos que tuve como freelance y Ujú. después a Londres a estudiar un máster, en realidad vine para acá. Pero cuando ni bien llegué empecé a trabajar para la BBC porque bueno, ellos me llamaron para el equipo de video. Ujú. Tú estás actualmente en Londres y desde allí elaboras el contenido para la BBC, la parte hispana de la BBC, ¿no? Claro, exactamente. Yo trabajo para el equipo de BBC Mundo, que es el servicio en español de la BBC. Ujú. Vale. Y bueno, has comentado el paso por distintos medios de comunicación, sobre todo de ámbito internacional, el Clarín, que es medio argentino. ¿Qué diferencia has visto a la hora de trabajar desde dentro como periodista entre unos y otros medios? Bueno, obviamente, sobre todo, a ver, trabajar en un medio de comunicación siempre es caótico, en cualquiera que trabajes, siempre tiene sus diferentes caos, pero obviamente la diferencia entre CNN o como lo que puede ser la BBC y Clarín es que son los temas que se eligen. Si bien Clarín tiene su sección de internacionales, el foco principal que tiene el medio son las noticias nacionales, o sea, las noticias que pasan en Argentina, y el Ujú, foco es mucho más argentino el resto de los medios, que había un foco mucho más internacional. ujú. Vale, y actualmente en la BBC Mundo, para que nuestros oyentes puedan poner más contexto, ¿qué tipo de contenidos son los que tú elaboras, tanto en formato como el tema de los contenidos? ¿A cuáles te diriges? Bueno, yo actualmente estoy, como te decía anteriormente, estoy trabajando como freelancer para el equipo de BBC Mundo, en el equipo de video, Ujú, que básicamente nuestro foco principal es YouTube, pero además hacemos contenido para el resto de las plataformas, como sea Shorts, Reels y TikTok. Y un poco la decisión de qué tema se elige cada día es en base a una reunión editorial que tenemos todos los días, en base al tema del día o los temas del día, o si quizás no hay tanto ruido, por así decirlo, ese día en especial, uno puede trabajar más en temas propios que propones y te dejan hacerlos como a largo plazo, que eso está bueno porque lo vas trabajando a la par de tu día a día, de tus temas del día. Así que un poco siempre es como, bueno, ¿qué le puede interesar a nuestra audiencia de Latinoamérica, que al final, o Hispanoamérica, mejor dicho, que al final es la audiencia a la que estamos apuntando? Entonces, el filtro de esa noticia o de ese video que vamos a hacer es principalmente qué le puede importar realmente a nuestra audiencia de eso. Entonces, nuestra audiencia es como lo principal a la hora de filtrar. ujú. Sí, siempre se trabaja en los medios como a dos velocidades, ¿no? La rabiosa actualidad, lo que está ocurriendo ahora y también otros temas más atemporales que se puedan trabajar con más profundidad, ¿no? Total, sí, un poco es eso. Cada uno tiene su tema que puede seguir con el tiempo. Incluso puede ser un tema que no sea temporal, que sea, no sé, el aniversario de X cosa que va a pasar dentro de un par de meses. Entonces ya empezás a trabajarlo con tiempo y a la par también vas trabajando en lo del día a día. Así que es como celebrás los días más tranquilos porque puedes trabajar también en tu tema, pero también los días que tenés que correr son divertidos porque trabajar bajo presión está bueno también. Sí, es emocionante. Y Feli, para la preparación de estos temas, ¿tú utilizas fuentes que te puedan aportar contenido? Te lo pregunto porque los oyentes de este podcast, pues, sobre todo están interesados en tener visibilidad a través de distintas líneas. Una de ellas son los medios de comunicación. Entonces, los sanitarios que salen en medios de comunicación, pues muchas veces son entrevistados o aportan un contenido al periodista. ¿Eso lo trabajas tú también en este medio, en el formato que me has comentado? Sí, claro, o sea, siempre intentamos poder sumar de alguna manera una voz experta, o sea, una voz experta, digo, un testimonio de X situación que haya pasado, Ujú, además de nuestra voz y además de lo que estamos contando, porque eso enriquece mucho
el tema y la información y sobre todo le da mucho más solidez a lo que estamos contando y siempre hay alguien que puede explicarlo de una mejor manera que nosotros, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo sueles hacer? ¿Conciertas una entrevista y esa persona sale en el vídeo o te transmite el contenido y tú dices el contenido y citas la fuente? ¿Cómo es la manera en la que lo sueles hacer? Siempre es diferente. Puede ser que esa persona, que hagamos una video call y eso, después cortamos el video Ujú, y eso aparece o sea, aparece en el video, en el producto final sería. O puede ser que quizás esa conversación que tuvimos, usamos esa información y citamos después en el video. Vas a ver que en muchos de los videos de BBC Mundo, si no aparece el experto, siempre aparece citado de todas maneras y con una foto del experto y el nombre como según X persona o nos explicó a BBC Mundo o le explicó a BBC Mundo X experto, como siempre, si no aparece, se cita. ujú. ¿Y qué es lo que más valoras tú en un experto a la hora de contar con él y de seguir llamándole a ese experto? ¿Qué puntos debe tener? Bueno, para mí la clave es que a veces eso es complejo y lo entiendo, es poder explicar un tema que es muy difícil para la audiencia de una manera sencilla, que a veces entiendo que para muchos profesionales es difícil y que te lo explican con maneras muy técnicas que uno dice, claro, yo te entiendo, pero doña Rosa, que está en su casa Ujú, escuchando este video, necesita explicárselo mucho más fácil. Entonces, a veces lo que intentamos hacer, o por lo menos lo que yo intento hacer muchas veces, es como, bueno, intentar explicármelo como si yo no tengo nada de idea, como si estuviésemos en un pub o en un bar o que estás comiendo algo con unos amigos, que tus amigos no tienen nada que ver, o se lo estás explicando a tu hijo de 5 años, que no ujú, entiende nada y dice, quiero saber qué está pasando. Sé que a veces, como te digo de nuevo, es complejo, pero creo que la clave para que los medios sigan llamando a un profesional es que ese profesional pueda explicar esa problemática o ese tema de la manera más sencilla. ujú. Y también cómo colocarse ante la cámara, ¿no? Cómo dar a cámara, porque al final hablar delante de una cámara es complicado, también entra el lenguaje no verbal. Mm, ¿Qué consejos les das tú en ese sentido? Bueno, eso también pasa mucho que hay, bueno, eso igual no tiene por qué saberlo todo el mundo, porque muchas veces el rol también del periodista o del productor es decir, bueno, podemos mover la cámara para acá, para allá, podés poner temas en el medio, pero sí está bueno siempre tener, bueno, un fondo que pueda salir o algo que sepamos que eso puede estar accesible en el caso de que ese video se publique, que la persona salga centrada, con una buena iluminación, que se vea, ¿no? Como un poquito de aire, es Sí. decir, arriba de la cabeza para quienes nos están escuchando, quede un poco de espacio. Entonces, que esa imagen se pueda hacer visible y se vea bien a cámara. Pero sobre todo que esté centrado, eso sería como la clave. Muchas veces hay gente que se acerca mucho a la cámara y a veces es como un poquito de lejanía, después nosotros le hacemos zoom, no pasa nada. Ujú. Pero sí, esos son como los tips. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y el tema del sonido también, ¿no? No sé si te habrá pasado que hayas entrevistado a algún profesional que esté en un sitio ruidoso o que tenga un mal micro o incluso también una mala conexión de internet, ¿no? Que va el vídeo como a salto. Sí, eso es durísimo también, que obviamente uno lo entiende porque a veces son personas que están súper ocupadas y que ya de por sí uno agradece el tiempo que nos brindan, pero es cierto que siempre que se pueda estar en un espacio menos ruidoso o que haya una buena, yo creo que la clave también es la buena conexión de internet. Hoy en día, gracias a Dios, hay un montón de herramientas que nos pueden ayudar a mejorar el sonido, pero la conexión de internet es dura porque si se empieza a cortar es como que ya ahí no se puede arreglar. En cambio, el ruido, si es menos mejor, pero hay algunas formas de arreglarlo que quizás Ujú. la mala conexión. Ajá, vale. Muy interesante lo del tema de que se puede editar luego y se puede mejorar el ruido o eliminarlo. Eso también es interesante tenerlo en cuenta. Mm, Tú como creadora de contenido, porque claro, tú además de colaborar con la BBC, también eres creadora de contenido en audiovisual y también en redes sociales. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los ingredientes que debe tener un vídeo para que tenga un buen impacto en la gente, para que tenga buenos datos de audiencia y de retención? Yo creo que la clave es mucho, como hay como varios puntos, ¿viste? Y siempre va dependiendo, obviamente, del algoritmo, porque uno puede pensar las mejores claves o hay videos que están buenísimos y no llegan a nadie. Yo Ujú, creo que hay dos factores muy importantes, que uno es
lo visual, todo lo que vos puedas mostrar, siempre es mucho más atractivo que que simplemente si me lo contás, pero a su vez tiene que estar acompañada ese visual y esas imágenes de un buen storytelling, o sea, de un cuento o algo que, o sea, ¿no? Como la forma de contármelo tiene que ser atractivo para que yo me quede y tenga ganas de saber. También hay que, digo, hay mucha gente que está acostumbrada, obviamente, pensando en periodistas, ¿no? Que están acostumbrados a hablar como más como se habla en la tele, mucho más informativo y duro, y las Ujú, redes sociales son mucho más casi que te digo en algún punto más como anecdóticas, ¿no? Como te estoy contando esto y te voy metiendo en la historia y de pronto te conté algo súper serio e importante, o puede ser que no sea tan serio, pero igual sigue siendo importante y crucial para el día, pero de una manera que en la que no te diste cuenta. Entonces, ujú, como lo visual y la manera en la que contás algo, por ejemplo, yo siempre traigo este ejemplo que me parece que está bueno, que lo hablaba el otro día con otros colegas, que cuando el talibán prohibió a las mujeres hablar en público en la calle en Afganistán hace unos años, o el año pasado, ya no me acuerdo cuándo fue, yo arranqué el video diciendo, bueno, imagínate que venís caminando por la calle y te acordás de una canción que escuchaste hace poco y la venís tarareando y bueno, como que el video arrancaba un poco así, ¿no? Entonces era como una anécdota que yo te cuento y de pronto te digo, bueno, esto en realidad no lo pueden hacer las mujeres en Afganistán. Entonces, claro, ese shock que genera esa anécdota, porque te engancho por la anécdota, porque vos decís, ay, sí, a ver qué pasó. Y de pronto te digo, bueno, esto en realidad y eso te choquea y te quedas mirando porque decís, wow, no puedo creer que esto no pueden hacer personas en otras partes del mundo. Entonces creo que eso es un poco para mí la clave hoy de las redes. ujú. El conectar con la historia, el día a día de las propias personas, ¿no? Exacto, sí. Que es un lenguaje audiovisual bastante diferente al de los informativos tradicionales de la tele, que son, como tú has dicho, mucho más, ¿no? Como más serios, más encorsetados, ¿no? Sí, obvio que se entiende porque así funciona en la televisión. No, no me estoy quejando, sino solamente digo que el formato de las redes sociales es Ujú, diferente y uno tiene como que acoplarse también a esa otra forma de hablar. ujú. ¿Y esto que te sale tan natural, Feli? Esto que acabas de comentar, la anécdota, ¿tú esto lo haces conscientemente? Dices, venga, tiene que haber un gancho, luego tengo que tocar esto, o te sale ya casi de manera natural. Bueno, no, depende del tema. Hay temas que ya como que lo pienso en el momento y digo, sí quiero hacerlo de esta manera y es más, quizás se me ocurre en el medio de la calle cuando no pienso ni hacerlo y me mando un audio a mí misma como, bueno, Ah, arrancar el video diciendo esto y poner estos efectos. Y hay otros que tengo que sentarme y pensarlo un poquito más. Pero sí, siempre la idea es intento pensar la manera en la que puedo conectar con ese otro que me está viendo y que no tiene por qué mirar tampoco el video y por qué informarse. Entonces digo, ¿por qué le interesaría ver esto? ujú. Vale, esa parte de enganche. ¿Y luego haces algo específicamente para mantener la retención durante el vídeo? De nuevo, algún enganche a mitad del vídeo o no? ¿O ya simplemente ya va el recorrido normal? No, sí intento distribuir la información para que, bueno, las personas se queden, obviamente, hasta el final del video, que todo le parezca algo interesante, ¿no? Digo, tiro sobre la mesa lo importante al principio, pero también me dejo algo para después, para que la gente continúe viéndolo y se siga informando, porque al final hay otras cosas que también son importantes y quizás uno se las pierde por seguir y seguir scrolleando. Pero sí, Ujú, un poco la idea es distribuir esa importancia de la información sobre todo el video. ujú. ¿Y qué consejo le darías tú a profesionales que no son periodistas, por ejemplo, Mm. profesionales médicos como los que nos estén escuchando, que digan, yo quiero crear un buen contenido, pero ni se me da bien la cámara, ni tampoco tengo las nociones así tan de storytelling? Eh, ¿Qué consejos les darían para que le queden unos vídeos que queden bien y luego ya vayan mejorando sobre la marcha? Bueno, para mí la clave igual antes de cualquier cosa siempre es probar. O sea, yo sí veo mis videos que todavía están en mi cuenta porque los dejé ahí solamente para ver como mi progreso y que todavía sigo haciéndolo. No es que ahora soy lo máximo de lo máximo, uno siempre sigue aprendiendo toda la vida, si no sería una mentira. Pero la clave es probar, ir probando y ver qué te está pidiendo tu audiencia. También estar muy atento a eso. Yo estoy siempre muy atenta a lo que me manda mi comunidad, como, che, vi esta información, me interesa que hables de esto. Ajá. Y eso me ayuda a mí a poder decir, ah, bueno, quizás están buscando más esta información que esta otra. Y sobre todo en otros profesionales, yo creo que no quiero decir que es más sencillo porque no, pero lo que le pasa un poco comparándolo con otras profesiones al periodismo es que nosotros mucho que vivimos de
lo que pase, o sea, de la noticia. En cambio, lo bueno que tienen el resto de los profesionales es que tienen un montón de material y cosas para hacer, sean médicos, sean abogados, no sé, hablar de temas que ellos pueden arrancar con temas que ellos crean que pueden ser interesantes o que sus pacientes en el consultorio les pregunten y a partir de eso saber un debate en el que la audiencia misma le va preguntando, che, ¿y este tema? Por ejemplo, nosotros en CNN teníamos a un doctor que salía todos los viernes con nosotros durante el coronavirus, Ujú, que fue una sesión una sección, perdón, del programa que yo hacía que propuse, que me pareció que estuvo buena. Entonces, antes de que llegue los viernes, le preguntábamos a la audiencia qué preguntas tienen para el doctor. Entonces la gente nos las mandaba y él respondía en vivo y después cortábamos eso y lo subíamos a redes y a la gente le encantaba. Y yo creo que esa puede ser, por ejemplo, algo en cualquier rubro, pero por ejemplo, hacer una historia con una cajita de preguntas y preguntar qué dudas tienen sobre la medicina o sobre X, no sé, sobre la abogacía o sobre este hecho que esté relacionado con tu industria, ¿no? Y después a partir de eso te puede dar ideas para crear videos y así empezar. Y como yo siempre digo, no tienes que tener la mejor cámara, el mejor celular, el mejor micrófono para arrancar, lo importante es arrancar y después sobre la marcha, si vos te vas sintiendo cómodo, vas comprando cosas y haciéndote tu propio como set de grabación. Pero para mí lo más importante es arrancar y la misma gente y esa comunidad que vos vas construyendo te va a empezar a pedir. ujú. Me parecen consejos súper buenos. Yo además también le digo a los médicos con los que hablo, con los que trabajo, que también estén atentos a lo que le preguntan los propios pacientes Mm, en la clínica o en la consulta, porque a mí me dicen muchos médicos, es que la gente siempre me pregunta lo mismo, es que estoy cansado de repetir lo mismo porque toda la gente me pregunta lo mismo. Digo, bueno, pues ahí tienes ya temas total. para los medios, porque si a la gente le preocupa eso y tú lo sabes, estás haciendo un estudio de mercado, cuéntaselo a los periodistas, dile, oye, ¿sabes que a la gente, a los periodistas de los medios, ¿sabes que a la gente le preocupa este tema? Pues yo les puedo explicar, les puedo dar consejos sobre esto. Sí, e incluso eso mismo puede ser que a veces quizás eso, bueno, puede pasar a las profesionales de la salud que se cansan de responder ciertas preguntas, pero que la gente sigue teniendo esa duda. Claro. Y esas son las dudas que incluso pueden trasladar a las redes sociales. Hay un montón de profesionales de la salud que han crecido en redes sociales porque entendieron que esas preguntas que para ellos son básicas, para otras personas no. Y al final los que terminan creciendo son aquellos que pueden explicarlo, como hablábamos al principio, de la manera más sencilla. Ujú. Claro, efectivamente. Y tú tienes una mezcla muy interesante de periodismo de medios de comunicación tradicional, ¿no? Como es la BBC en este caso, con el impacto en las redes sociales, que es como una vertiente más moderna, ¿no? Es la mezcla de los dos mundos, ¿no? El periodismo tradicional con el de las redes sociales. ¿Hacia dónde crees que va este periodismo? ¿Hacia dónde crees que evoluciona el periodismo? ¿El tradicional o el...? Ambos, en general, el periodismo, tú que lo estás viendo desde los dos puntos de vista, ¿no? Yo creo que hay un miedo muy grande a que, bueno, con esto de la inteligencia artificial, de que el periodismo es... Yo creo que siempre, o sea, el periodismo va a seguir existiendo, es necesario, la gente tiene que informarse. Creo que el desafío que tienen los medios tradicionales con respecto quizás a los periodistas que están en redes sociales es traducir esa información en o sea, de una manera en la que llegue a las audiencias que están en redes sociales. Hoy se consume mucho más video que obviamente que una nota escrita, entonces bueno, en vez de, yo siempre digo esto como cuando doy mis talleres de capacitación, que en vez de enojarte, con eso es como adaptate, amigate y bueno, y vamos para ahí. O sea, como está esta frase de Darwin que dice, bueno, no es el más inteligente ni el más alto eh, de las especies el que sobrevive, sino el que mejor se adapta al cambio. Entonces, Ujú, para mí la clave un poco es esa, es ver qué hay nuevo, ver cómo lo puedo yo desarrollar y adaptar a mi forma de hacer periodismo e ir para adelante. Yo creo que cada vez más las audiencias quieren cosas visuales, no sé si cortas. Sí cortas, pero también se está viendo cómo hay otros tipos de formatos largos que también le interesa a la gente y en BBC Mundo lo hemos visto mucho que nuestros videos de YouTube largos de 6 minutos los publicamos en TikTok y les van muy bien también. ajá, Entonces hay una audiencia que le interesa informarse y quiere también un formato largo más allá del formato corto. Entonces para mí lo importante es hacer un buen periodismo en el formato que la audiencia te exija. En este momento es video, en otro momento será
otro que todavía no sé, que todavía no sabemos porque no ha surgido, pero Ujú, siempre estar abierto a los cambios y adaptarse a eso. ujú. Qué bueno, la importancia de adaptarse a las cosas y has abierto también un melón importante como es de la inteligencia artificial y el Mm. periodismo. Voy a aprovechar ya también para preguntarte sobre eso porque, claro, la inteligencia artificial parece que está llegando para quitar todos los puestos de trabajo y quedarse ellos con todo, pero en el ámbito del periodismo no es solamente crear contenido, sino también seleccionar el contenido, filtrar, elegir buena fuente, elegir bien el enfoque. ¿Cómo ves tú el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito del periodismo, del periodista que está a pie de calle? Bueno, está teniendo ya en varios medios mucho impacto, pero yo lo veo más como una herramienta. Creo que el temor que hay más grande es sobre qué pueden hacer los dueños de las empresas con eso, si quieren, ¿no? Eliminar más gente o no, que eso es algo que puede suceder, pero por eso digo que es tan importante adaptarse, porque es como cómo convertirte en un competidor para la inteligencia artificial o que la inteligencia artificial te necesite. Pero por otro lado, también lo veo como algo bueno porque nos ha ayudado a acelerar procesos como, no sé, desde traducciones, desde datos para filtrar datos, de... No sé, hay un montón de cuestiones del día a día que antes te llevaban mucho más tiempo, transcripciones, eso ni hablar, que periodistas que llevaban años para transcribir un audio y hoy lo hacen súper rápido, Ujú. del día a día que ha acelerado mucho los procesos y para mí es súper positivo, pero al final del día el periodista lo necesitas porque es el ser humano que puede em, diferenciar entre algo que sí es cierto o no, o buscar a la mejor fuente, ir, contactarla, hacer la entrevista. Todo eso, la inteligencia artificial puede hacerlo, sí, pero igual no lo va a hacer de la mejor manera que la puede hacer un humano. Entonces yo creo que es algo positivo, siempre las nuevas tecnologías y los avances son positivos, pero si uno se sabe adaptar, si te quedas ahí enojado con eso, lamentablemente te va a pasar por arriba. Claro. Feli, posiblemente muchas de las personas que nos están escuchando o que nos están viendo están pensando, a mí me gustaría aparecer en un medio como la BBC, por ejemplo, como un profesional sanitario que tenga experiencia, que tenga buen currículum, que tenga cosas interesantes que contar. ¿Cómo puede llegar hasta vosotros? ¿Cómo puede llegar a aparecer como fuente en un medio de este tipo? Bueno, yo creo que muchas veces o las búsquedas que yo he tenido, bueno, de colegas que me han recomendado, pero también a veces buscamos en redes, buscamos informes que han hecho algunos, por ejemplo, profesionales de la salud y que nos parezcan interesantes. O sea, yo creo que acercarse a los medios desde los mismos periodistas que trabajan en esos medios, escribirles, decirles, che, mirá, tengo esta información, tengo este informe, yo me dedico a esto, si en algún momento ustedes llegan a hablar de este tema, yo puedo ayudarlos. Y tener una buena presencia también en redes sociales también puede ayudar, porque Ujú, al final hay, no sé, yo estoy pensando en un video que hice con profesionales que se dedican más a temas del espacio, nada que ver a la salud, pero sí yo llegué a eso gracias a que empecé a buscar en internet y me aparecieron unas chicas que tenían unos videos que eran ingenieras y me parecía súper interesante su contenido y por eso las contacté. Además de que yo también sabía ahí, que ahí hay otro tema que les puede servir a quienes nos están escuchando, yo sabía que ellas podían presentarse a cámara y cómo explicaban los temas de manera sencilla. Entonces eso también me sirvió porque dije, ok, esta chica se sabe presentar en cámara, puede explicar esto bien, por eso me interesa contactarla, además de su CV, obvio que es súper interesante. ujú. Claro, o sea que estáis abiertos a que se os propongan temas y también mira las redes de esa persona para ver que sale bien en cámara, que se explica bien, que cuenta las cosas de manera interesante, ¿no? Obvio, igual si no lo tiene, siempre es algo que se puede resolver eso. Al final lo que importa es lo que tienen para decir. Ujú, Pero siempre es un plus si justo, no sé, yo vengo scrolleando y estoy trabajando en un tema de salud y veo a un doctor que habla de X tema, digo, uy, qué bueno, lo quiero contactar. ujú. Vale, tú tienes una trayectoria periodística muy interesante, has estado en muchos sitios, has cubierto un montón de noticias. ¿Qué sitio, qué noticias te ha impactado más? ¿O cuáles son los que más te han impactado y por qué? Em, bueno, quizás a nivel, te puedo hablar como a nivel laboral de quizás como mi primer gran recuerdo periodístico que tengo, obviamente es CNN, porque fue el primer lugar donde yo trabajé. Y lo que más me sorprendió fue el nivel de despliegue de fact-checking que tienen,
como la cantidad de departamentos para que algo salga publicado en CNN es impresionante. O sea, hay mucha gente que no se adapta y se va porque le parece como demasiado tedioso. A mí Ah, me pareció fascinante. Y siempre digo que para mí como mi mayor, fue como una cuna de oro llegar ahí y me sirvió muchísimo para formarme como periodista. O sea, yo después de eso he hablado con otros colegas ex CNN también, uno sale como, puede salir traumado también, digo, mm, diciéndolo en broma, pero porque todo tiene que estar rigurosamente fact-chequeado y eso te sirve mucho a vos después en tu carrera periodística, pero hay como 3 o 4 departamentos que se dedican exclusivamente a hacerte 1 millón de preguntas antes de que se publique algo, incluso una línea de un tema. Y eso es lo que asegura, o para mí siempre lo que yo digo es que confíe tanto en la información que se publica, más allá de que siempre puede haber errores. La verdad que hay un equipo enorme que hace un chequeo de información muy, muy grande y es súper interesante. ujú. Y de las noticias que tú has cubierto, de los sitios donde has estado, de sitios me refiero geográficamente, ¿no? Ahí al pie del cañón. ¿Cuáles son los que, qué noticias te guardas con especial recuerdo? Em, Creo que, bueno, han sido muchas, pero quizás la que tengo como más guardada ahí, como lo primero que se me ocurre es la cobertura de las elecciones del balotaje entre Lula y Bolsonaro en el 2022 en Brasil, Ujú. porque fue la primer cobertura que yo hice de manera independiente, que me tiré la pileta, que fue como, bueno, no sé, yo quería estar ahí, sentía en mi lado, mi alma periodística que tenía que estar ahí, pero yo nunca había hecho una cobertura, entonces dije, estoy yendo a no sé a qué, pero bueno, al final salió súper bien, eso me llevó a tener también un montón de trabajo y a mí lo que me pasaba mucho era como siempre, cuando empecé a crear contenido, un poco empecé porque yo decía, claro, yo trabajo como productora en CNN, ¿quién puede saber que esto lo hice yo? Más allá de que yo le diga, sí, esto lo hice yo, no había nada como que pueda constatar eso, por así decirlo. Entonces, por eso empecé a crear contenido para decir, che, mira, yo puedo editar, puedo hablar a cámara, puedo escribir un guión. Y después un poco la cobertura de Brasil fue como, che, yo también puedo cubrir algo importante, una elección. Después de esa elección fui a la coronación del rey Carlos, después fui a, a la elección del nuevo Papa hace poco. Bueno, estuve de viaje por Medio Oriente, entonces como mi impulso periodístico un poco empezó ahí con esa elección que tengo, que la recuerdo muy bien porque fue como, no sé bien a qué estoy yendo, y la verdad que salió muy bien y eso me trajo mucha satisfacción, la verdad. Qué bien, claro, te lanzas, luego ya allí en el sitio, ¿no? Pues ya vas aprendiendo, ¿no? A lo mejor aprendiendo de otros compañeros, viendo cómo lo hacen Sí. y ya te vas metiendo, ¿no? Hasta que al final dominas el tema. Al Sí, final sí, sí. lanzarse muchas veces. Sí, al final un poco yo siempre como, en el caso que lo puedan hacer, siempre como incentivo a eso, que se lancen y que después siempre sobre la marcha uno lo puede resolver. Yo me había informado muy bien sobre las elecciones, por eso es que quería ir, pero no tenía la posibilidad de ir con nadie, o sea, con algún medio, y yo dije, bueno, ya está, ya vamos a ver qué pasa. Y salió bien y conocí colegas que me ayudaron un montón, me salvaron la vida en un montón de ocasiones y fue súper divertido y sinceramente eso fue como un pie que abrió un montón de otras puertas. Ajá. Qué bueno. Y bueno, hemos comentado, por ir terminando con la entrevista, hemos comentado sobre tu pasado, sobre tu presente y hacia dónde se encamina tu futuro. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Feli Paganti? Bueno, por lo pronto, ahora surfeando la ola acá en Londres, la verdad es que como proyecto a futuro tengo muchas ganas de empezar a hacer algo en YouTube, sobre todo porque a mí me gustan los long form también, como los formatos largos, explicativos, y también es algo que mi comunidad me pide y yo no tengo, y es como, ah, Feli, me encantaría ver el video completo, ¿dónde lo puedo ver? Y yo como, no, es esto, es lo que estás viendo acá. Y a veces digo, bueno, a mí me encanta poder explicar algo mucho más largo. Siento que hay un público para eso también, que le interesa un poco profundizar en los temas. Pero bueno, entiendo que YouTube tiene como otra lógica, o más constancia, un poquito más de producción, pero al final tengo que utilizar mis consejos también, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, pero empezar de a poco con recursos que tengo y de ahí a poco ir mejorando. Pero sí, eso es como un poco un proyecto futuro que tengo. Ujú. Estupendo, Feli. Y quien quiera seguirte, quien quiera conocer más el trabajo que tú haces, ¿dónde te puede encontrar? Me puedo encontrar en todas las redes sociales como @felipaganti.
Ujú, Y bueno, y en LinkedIn Felicitas Paganti. ujú. Estupendo, pues me ha parecido súper interesante todo lo que nos has contado, la trayectoria que tienes, cómo lo has explicado y nada, ha sido un placer tenerte este ratito aquí en el podcast de Médicos Mediáticos. No, encantada y bueno, nos vemos por las redes. Muy bien, un abrazo. Adiós.